Un panfleto firmado por los Tupamaros fue encontrado después de un bombardeo a mediados de 1965, pero la organización no comenzó a recibir verdadera atención pública hasta diciembre de 1966, cuando un 14 de mayo de 1971 secretó la superficie terrestre relativamente pequeña de Uruguay y la falta general de bosques o montañas, junto con su población predominantemente urbana, 82%, que se distribuye por todo el país, lo hacen inadecuado para una insurgencia guerrillera rural prolongada. Informe especial 14 de mayo de 1971. Copia secreta. La investigación policial secreta de un vehículo robado estalló en un tiroteo y el primer miembro del MLN fue asesinado. Fue una de las pocas bajas de ambos bandos durante esta etapa preliminar de actividad. Las investigaciones posteriores revelaron las ubicaciones de 3 sitios operativos del MLN y la policía comenzó a dedicar más atención al grupo incipiente. Durante estos años, los Tupamaros concentraron sus energías en un enfoque de la avenida Madison para la revolución, popularizar la lucha y vender su línea revolucionaria al pueblo. La violencia fue evitada en su mayor parte, y las operaciones fueron diseñadas para avergonzar al gobierno mientras que al mismo tiempo construían el prestigio de la organización y atraían reclutas. Entre finales de 1966 y mediados de 1969, solo un guerrillero y 2 policías fueron asesinados. Durante este periodo, la estrategia de los Tupamaros tuvo un impacto considerable. Además de robos y atentados, montaron muchas operaciones espectaculares y publicitarias. A mediados de 1968, secuestraron a un funcionario de la administración generalmente impopular que era amigo personal y asesor del presidente y lo liberaron ileso después de una detención de 5 días. A principios de 1969, robaron una compañía financiera y entregaron los libros de la compañía a las autoridades judiciales, acusando a altos funcionarios del gobierno de acuerdos financieros cuestionables. Un ministro del gabinete renunció poco después. Durante un periodo de 5 meses más tarde ese mismo año, los terroristas tomaron el control de varias estaciones de radio y transmitieron llamamientos propagandísticos. Además, utilizaron su propio transmisor portátil tanto para apoderarse de las frecuencias de los programas de radio locales como para transmitir en su propia frecuencia. La policía no pudo localizar el transmisor. Para conmemorar la visita del gobernador Rockefeller en 1969, los terroristas quemaron las oficinas de General Motors, causando daños estimados en $1 millón. Después de varios de los robos más espectaculares, los Tupamaros ofrecieron devolver el dinero y los objetos de valor que eran propiedad del hombre común. La elección de objetivos del grupo, su enfoque no violento hacia la revolución y su ininterrumpida cadena de éxitos lo convirtieron en un nombre familiar en Uruguay. Artículos de revistas y periódicos promocionaban a sus miembros como modernos Robin Hoods. A principios de 1969, una encuesta de opinión local informó que el 40% de los encuestados creía que el MLN era un grupo de revolucionarios bien intencionados. En reconocimiento tácito del éxito de su estrategia, el presidente Pacheco impuso leyes de censura a mediados de 1969 que prohibían cualquier mención del MLN o la publicación de la palabra Tupamaros. Un documento del MLN capturado, fechado a mediados de 1969, analizaba el final del periodo de construcción de la organización revolucionaria estratégica mínima y se centraba en el comienzo de un periodo de objetivos ampliados, incluyendo una confrontación sistemática con el régimen. Desde mediados de 1969 en adelante, se hizo cada vez más evidente que los terroristas habían decidido abandonar su papel de Robin Hood y poner cada vez más énfasis en la violencia. En media docena de ataques simultáneos contra la policía a principios de julio, 5 policías fueron desarmados y 1 murió. En octubre, las guerrillas conmemoraron la muerte del Che Guevara con su operación más audaz hasta la fecha. Unos 40 o 50 terroristas, disfrazados como miembros de una procesión fúnebre, asaltaron la ciudad de Pando, a unas 15 millas de la capital, robaron 3 bancos y tomaron el control de las estaciones locales de policía y bomberos. Sin embargo, la policía y las fuerzas antidisturbios de Montevideo convirtieron rápidamente en la ciudad. Los tiroteos resultaron en la muerte de 3 miembros del MLN y un transeúnte y en heridas a 3 policías. 20 de los terroristas fueron capturados y se recuperó el dinero tomado de los bancos. Además de causar importantes pérdidas de personal, la incursión de Pando destruyó el aura de invencibilidad del MLN y drenó el apoyo público. Esta operación puede haber sido un esfuerzo máximo para el MLN en ese momento.
La organización se había visto obligada a utilizar un número de informe especial, 5 a 14 de mayo de 1971, copia desinfectada secreta, copia desinfectada aprobada para publicación 7 de enero de 2011, CIA, secreto, miembros de alto nivel en el esfuerzo debido a la inexperiencia de algunos miembros del grupo de asalto. A pesar de estos reveses, los tupamaros han presionado activamente con su estrategia violenta. A principios de 1970, la policía formó una nueva unidad antiterrorista para lidiar con el MLN. El jefe de la unidad fue asesinado poco después de su nombramiento. En mayo, los tupamaros realizaron un asalto sorpresa al centro de entrenamiento naval de Montevideo y se llevaron unas 400 armas y una cantidad considerable de municiones sin disparar un solo tiro. Durante los operativos de registro posteriores de las fuerzas de seguridad, los tupamaros volvieron a atacar a policías individuales, matando a uno e hiriendo a otros 3. Desde el punto de vista de las relaciones públicas, la metedura de pata más grave de los terroristas se produjo como resultado de sus múltiples operaciones de secuestro en julio y agosto de 1970. En el espacio de una semana, los terroristas tomaron 3 rehenes y fallaron por poco en otros 3 intentos. Cuando el gobierno se negó a su demanda de liberar a todos los presos políticos a cambio del asesor de UACL, Dan Metreon, este fue asesinado. Informes posteriores han suscitado algunas dudas sobre si el asesinato de Mitrionek fue resultado de una decisión política de alto nivel o del pánico cuando las masivas operaciones de búsqueda policial en curso resultaron en el arresto de varias figuras de alto nivel del MLN. El hecho de que Raúl Sendic Cantonaccio, líder del MLN encarcelado, dijera un país para todos o ningún país, lema Tupamaro. Informe especial. El caso de Mitrione fue el único ejemplo entre los 10 secuestros atribuidos al MLN donde las demandas del grupo fueron respaldadas por la amenaza de ejecutar al rehén, lo que apoya el argumento de que su asesinato fue una decisión política calculada. El asesinato de Mitrione provocó la primera protesta pública generalizada contra los terroristas y aumentó el apoyo público a las fuerzas de seguridad. Debido a la sensación general de repulsión generada por el asesinato, la población se mostró más propensa a proporcionar pistas anónimas a la policía. La contracampaña del gobierno. El arresto de Sendic y otros 8 activistas del MLN en una redada en agosto de 1970 fue uno de los primeros grandes éxitos policiales contra los terroristas. Antes de mediados de 1970, la guerrilla, en general, había logrado tomar y mantener la iniciativa contra las fuerzas de seguridad. La respuesta policial a las operaciones de los Tupamaro fue a menudo lenta y las investigaciones, descuidadas. La coordinación entre los poderes del gobierno fue en ocasiones bastante deficiente, la inteligencia fue insuficiente. Todo el sistema de seguridad adolecía de un funcionamiento descuidado. Las prisiones, por ejemplo, eran administradas por el Ministerio de Cultura en lugar del Ministerio del Interior o las fuerzas de seguridad. Reflejo del énfasis uruguayo en la rehabilitación. Presidente Jorge Pacheco Areco: me niego a servir simplemente como director de Uruguay. 7 seré presidente. 14 de mayo de 1971. Secreto, copia desinfectada aprobada para publicación 7 de enero de 2011, CIA. El uso intensivo de patrullas de barrido en toda la ciudad capital ha resultado en numerosos arrestos de terroristas. En lugar de detenciones. Cuando los terroristas organizaron una fuga de prisión espectacular en marzo de 1970 y liberaron a 13 mujeres prisioneras de la banda, se informó que las mujeres estaban siendo custodiadas por un centinela desarmado y un grupo de monjas. El ministro de Cultura dimitió tras el incidente. Se han tomado medidas para corregir algunas de las fallas gubernamentales más obvias. La responsabilidad del sistema penitenciario se transfirió al Ministerio del Interior en enero de 1971. La administración también está considerando construir una nueva prisión de alta seguridad para albergar a los prisioneros tupamaros más importantes. El tiempo de reacción de la policía de Montevideo ha mejorado considerablemente y se ha realizado un esfuerzo serio para establecer una red de inteligencia. El intenso patrullaje en la capital y las constantes redadas han resultado en el encarcelamiento de un gran número de terroristas. Para fines de 1970, 344 tupamaros habían sido arrestados y más de 250 permanecían encarcelados. La redada policial especialmente ha tenido un impacto en las guerrillas. En 1970, algunos terroristas comenzaron a poner mayor énfasis en un acoso de nivel relativamente bajo a la policía y a ciudadanos prominentes, un reflejo no solo de un cambio de táctica sino posiblemente de una falta de militantes experimentados. Algunas de sus operaciones se parecían a misiones de entrenamiento.
La precisión milimétrica que había caracterizado los esfuerzos anteriores dio paso a un mayor número de incidentes de naturaleza más amateur. Varias operaciones en septiembre fueron ilustrativas. 2 miembros del MLN murieron en el atentado con bomba en un boliche mal sincronizado. Una operación aparentemente mal concebida que implicó el incendio multimillonario de un almacén textil, que robó empleos y ganancias a los uruguayos, fue impopular entre la población en general. De igual manera, documentos de Tupamaro primero afirmaron y luego desmintieron la Operación Verano Caliente, un plan diseñado para ahuyentar el lucrativo sector turístico del país. De hecho, la amenaza terrorista latente, combinada con el mal tiempo, resultó en una caída en las ganancias del turismo de casi $40 millones en 1970 a aproximadamente $20 millones este año. La negación de la autoría del plan fue otro intento de evadir la responsabilidad por una acción que afectó negativamente al uruguayo promedio. Desde el inicio del problema terrorista, el presidente Pacheco ha adoptado una postura firme. Fue el primer líder latinoamericano en negarse a cualquier trato con secuestradores y ha mostrado poca disposición a cambiar esta política. No obstante, el historial general de logros del gobierno contra los terroristas sigue siendo desigual. A pesar del gran número de terroristas encarcelados, el grupo sigue siendo capaz de organizar operaciones a gran escala. El secuestro del embajador británico Jackson en enero fue un montaje minucioso que involucró a entre 40 y 50 personas. Además, los miembros del MLN encarcelados aún gozan de considerable libertad de acción. Los mensajes desde la prisión indican claramente que estos líderes desempeñan un papel en la determinación de la estrategia y los objetivos. La reorganización de ministros por parte del presidente a veces ha llevado la marca de una torpe operación política que ha hecho poco para aumentar la efectividad del gobierno. El competente subsecretario de Defensa, Carlos Pirán, quien parecía estar asumiendo un papel importante en la organización de un aparato de inteligencia del Informe Especial -8, renunció al gobierno en abril. El cierre de publicaciones de izquierda por orden ejecutiva por parte del presidente le ha ganado la enemistad de una legislatura acostumbrada a la consulta y la responsabilidad, y preocupada por la restricción de la libertad de prensa. Aunque a Pacheco se le han concedido suspensiones sin precedentes de las garantías constitucionales en 2 ocasiones, solicitudes similares al Congreso han sido rechazadas durante los últimos meses. ¿Quiénes son los 714 Tupamaros? Los Tupamaros tienen una imagen organizacional profesional con un énfasis limitado en los líderes individuales. Sendik, por inclinación personal, se oponía a cualquier culto a la personalidad y parecía hacer un verdadero esfuerzo por subordinar la identidad de la cadera a la de la organización. La eopiasis en la clandestinidad y la autonomía ayudó al esfuerzo. El grupo ha sobrevivido al encarcelamiento de casi todos sus primeros líderes clave y otros los han reemplazado en el aparato de toma de decisiones. El crecimiento de los Tupamaros de un núcleo de aproximadamente 2 docenas de personas a un grupo todavía capaz de un alto nivel de actividad a pesar del encarcelamiento de varios cientos de sus miembros es el resultado de varios factores. Antes de la aparición de los Tupamaros, la escena política uruguaya no tenía ninguna organización de izquierda cuyo fervor revolucionario fuera mucho más allá de un ejercicio ideológico estéril. El Gran Partido Comunista del Uruguay, PCU, legal, con una membresía de aproximadamente 40.000 es un partido de línea blanda, pro-Moscú y una parte establecida del proceso político. Por lo tanto, cuando el diputado castrista Ariel Collazo fundó su Movimiento Revolucionario del Uruguay, MRO, a principios de la década de 1960, este creció rápidamente hasta alcanzar casi 1.000 miembros y unos 5.000 simpatizantes, varios de los cuales probablemente provenían del PCU. Sin embargo, también resultó ser, en gran medida, un ejercicio de polémica. Los Tupamaros, quienes predicaban y practicaban una línea activista, probablemente captaron un número significativo de conversos de organizaciones como el MRO, la PCU y otro grupo escindido menor, de la extrema izquierda uruguaya. No es sorprendente que el MRO haya disminuido desde entonces hasta el punto de que ahora no cuenta con más de 3 a 4 docenas de activistas. En 1968, la policía estimó que los terroristas del MLN contaban con 50 activistas y alrededor de 1.000 partidarios o miembros periféricos. A finales de 1970, las estimaciones oficiales de la policía habían ascendido a 1.000 activistas y 3.000 colaboradores y partidarios, probablemente una sobreestimación.
Los terroristas habían demostrado de forma concluyente que, con unos 200 militantes activos, eran un formidable oponente para las fuerzas de seguridad. En la actualidad, a pesar de los arrestos, es probable que sigan teniendo esa misma cantidad de militantes activos en libertad. Como han puesto de manifiesto varias de las operaciones de los Tupamaros, la organización posee una importante capacidad técnica. Se ha descubierto a sacerdotes, políticos, médicos y abogados en las filas guerrilleras. A pesar de la presencia de tal talento, la lista de detenidos deja claro que la mayoría de los activistas de base son jóvenes descontentos. La edad media es de tan solo unos 25 años, demasiado joven para que el individuo se establezca en una profesión. Algunos de los terroristas utilizados en ataques de acoso contra residencias privadas han estado en el grupo de edad de 17 a 21 años. A pesar de su imagen empañada ante el público en general, los Tupamaros cuentan con un seguimiento sustancial en la universidad y sus hazañas les han ganado aplausos públicos tanto de estudiantes como de profesores. La simpatía y el radicalismo se extienden también a las filas de la escuela secundaria. Los terroristas han hecho algunos esfuerzos para organizar comités de apoyo en las escuelas secundarias, y los brotes de violencia del año pasado llevaron al presidente Pacheco a cerrar las instituciones secundarias hasta que pudiera reabrirlas bajo un control gubernamental reforzado. Informe especial. Por lo tanto, las escuelas presentan una reserva disponible de jóvenes educados de clase media que ven a los Tupamaros como la única alternativa viable a un sistema en decadencia. La Universidad de la República en Montevideo tiene más de 18.000 estudiantes, y probablemente no requerirá un gran esfuerzo de reclutamiento para que los Tupamaros continúen atrayendo a suficientes personas para sostener sus operaciones en o cerca del nivel actual en el futuro cercano. Su aparente uso de reclutas novatos en operaciones recientes, aunque indicativo de éxitos policiales, también da fe de su continuo atractivo para los jóvenes. Los jóvenes han gravitado hacia el MLN desde todos los puntos del espectro político.